Buenos días, mi nombre es Francisco García Jurado y en primer lugar estoy muy agradecido a la profesora Mónica Martínez Ariego y al profesor Gabriel Laguna por haberme invitado a participar en este encuentro, en particular este congreso, tercer Congreso Internacional de Formación Permanente sobre estudios literarios y nuevos paradigmas de la lectura del texto literario, que, como saben ustedes, se desarrolla de una manera asíncrona, eh, de forma que mi intervención se ha tenido que producir unos días antes del momento en que eh, esta ponencia llegue a las personas interesadas. Cuando recibí esta amable invitación a participar con una ponencia, no tuve apenas ninguna duda acerca de cuál sería el contenido de la misma. De hecho, en este momento estamos en una etapa incipiente, pero ya consolidada, de desarrollo de un instrumento, tanto didáctico como de investigación, que hemos llamado Atlas Hispánico de la Tradición y Recepción Clásica, conocido por las siglas AHTRC. De manera que no dudé ni un momento en titular esta ponencia como el Atlas Hispánico de la Tradición Clásica, perdón, el Atlas Hispánico de la Tradición y Recepción Clásica y su doble dimensión investigadora y didáctica. Para poder seguir la ponencia de una forma más cómoda, porque voy a recurrir a algunos enlaces y bueno, porque el Atlas en definitiva tiene una dimensión en el mundo de las nuevas tecnologías, que es lo que realmente lo define. Quiero que ustedes se conecten, si les es posible, al mismo tiempo a mi blog Reinventar la Antigüedad y busquen justamente esta ponencia. Ustedes pongan en el buscador Atlas Hispánico de la Tradición y Recepción Clásica, encontrarán la ponencia con una ilustración, por cierto, del Atlante Farnesio, que quizás sea la que termine dando imagen a nuestro recurso investigador y didáctico. Es justamente este grabado del Atlante el que hemos elegido como imagen institucional del Atlas. Aquí tienen, este es el blog y me gustaría que siguieran lo que voy a contar ahora desde el texto que ya hay publicado en este blog. Bien, lo primero de todo hay que comenzar por definir qué es el Atlas Hispánico de la Tradición y Recepción Clásica. Yo lo voy a definir como un recurso multifuncional cuyo documento previo, que es actualizado de manera periódica y continua, ya puede consultarse en el repositorio Zenodo, con Z, Zenodo. Este es un repositorio que, por cierto, pertenece a la Unión Europea, que ya brinda al propio Atlas un DOI, que es uno de estos identificadores que hoy día se requiere para que no haya confusión en la búsqueda de documentos. Y ustedes pueden buscarlo en este repositorio si ponen en el buscador igualmente Atlas Hispánico de la Tradición y Recepción Clásica. Bien, este Atlas, por lo demás, tiene un contexto académico ya bastante dilatado y amplio que está en el grupo de investigación UCM, Historiografía y Recepción de la Literatura Grecolatina. Este grupo de investigación se creó allá por 2004 y
y ha venido publicando pues, diferentes monografías, tanto en lo relativo a la historiografía de la literatura grecolatina, es decir, a la construcción de la moderna de lo que son las historias literarias de las literaturas clásicas, como también la propia teoría de la tradición clásica, que, bueno, pues si tenemos que dar un ejemplo notable de esta producción académica, no tengo duda tampoco en que este sería el diccionario hispánico de la tradición y recepción clásica, sería su ejemplo y su resultado más notable. Por cierto, de este diccionario también ahora tienen ustedes desde hace unos meses con una versión online dentro de la página web DHTC, es decir, Diccionario Hispánico de la Tradición Clásica. Ahí ustedes pueden encontrar la versión online del diccionario. Bien, otra cuestión que tampoco es baladí es la justificación de este título tan particular, que se resume con las siglas AHTRC. Es decir, ¿por qué es un atlas? ¿Por qué lo vamos a definir como un atlas? Pues en principio porque va a cobrar una importancia muy grande la geolocalización de las, o como ahora van ustedes a ver, de las modernas lecturas que se hacen de los clásicos. Y que en este momento, dentro del ámbito de lo que sería la literatura comparada, tendría que ver con temas tan generales y hoy día vigentes como es el de la deslocalización digamos, de los contextos originarios de ciertas literaturas, como el tema de la globalidad, de la globalidad. Hoy día un autor clásico puede leerse en cualquier parte del mundo, virtualmente puede leerse en cualquier parte del mundo, y esto va a tener, de hecho, una relevancia específica a la hora de situar estas lecturas. Sin ir más lejos, cuando recibí la invitación a participar en este congreso, yo me encontraba, eran Navidades, me encontraba en la ciudad de La Habana. Justamente uno de los fines, de los propósitos que fui a realizar a La Habana, además de un viaje por la isla de Cuba, fue poder leer in situ, a unos metros realmente de la casa de Lezama Lima, la novela Paradiso. Y en particular, una de las lecturas que uno de sus personajes, su protagonista, José Cemí, hace de el historiador Suetonio. Por la noche también, por la noche. Entonces, estos fenómenos de localización, es decir, leer a Suetonio en La Habana, es por medio de José Cemí, que es el personaje de Lezama Lima en Paradiso, es un hecho pertinente para nuestra propia teoría de la tradición clásica, tal y como la estamos desarrollando. ¿Por qué es un atlas hispánico? Bueno, pues porque también tenemos un especial interés en ofrecer una visión propiamente hispánica de los fenómenos de tradición y recepción clásica ante una avalancha tan grande de lo que es el mundo anglosajón, que normalmente se caracteriza por su total desconocimiento de las cosas que ocurren en el mundo hispánico. De manera que nosotros queremos ofrecer una visión alternativa y distinta. Esto ya lo hemos ensayado en nuestro propio diccionario hispánico de la tradición clásica, donde hemos puesto especial hincapié en lo que es la aportación hispanoamericana, a los propios manuales y teoría de nuestra disciplina. ¿Y por qué nos referimos a un diccionario, a un atlas que trate no solamente sobre tradición, sino también sobre recepción clásica? ¿Por qué esta distinción entre estos dos ámbitos? Pues bien, en este momento creo que no podemos obviar que ha habido una duplicación o una bifurcación
en el ámbito de nuestros estudios y que a la tradición clásica, que es un estudio que se fue consolidando desde finales del siglo XIX, gracias primero a Domenico Comparetti, el propio profesor Laguna fue quien descubrió que la primera formulación de tradición clásica la hizo Comparetti, a estos estudios que luego se consolidaron con Gilbert Hyatt, han venido a sumarse ahora, sobre todo desde el siglo XXI, los estudios de recepción clásica. Yo, por darles unas notas, únicamente unas notas aproximadas y resumidas acerca de estas distinciones, le diría que la tradición clásica se centra en la transmisión histórica y canónica de los textos grecolatinos, a menudo vista como un conjunto más estático de obras maestras, mientras que la recepción clásica es un campo más dinámico que estudia cómo esos textos son releídos, adaptados y reimaginados a lo largo del tiempo por autores y culturas posteriores, revelando nuevas significaciones en un proceso de diálogo continuo entre pasado y presente. La principal diferencia radica en que la tradición es más enfocada en la historia y el canon, y la recepción en la estética, la relectura y la influencia cambiante, abriendo el estudio de los clásicos a interpretaciones más fluidas y menos dogmáticas. En cualquier caso, el Atlas hispánico contemplaría las dos corrientes, las dos vertientes, que en muchos casos van a coincidir en unas mismas lecturas y autores. Lo que ocurre es que los planteamientos que vamos a hacer de estas cosas van a ser distintas dependiendo de que lo hagamos desde el ámbito de la tradición y desde el ámbito de la recepción. También les recomiendo que si quieren saber algo más sobre este tema, acudan a mi trabajo titulado Tradición frente a recepción clásica, historia frente a estética, autor frente a lector, que fue, por cierto, la ponencia del final que impartí en el Congreso Internacional de Estudios Clásicos de México, en la UNAM, en 2014. Bien, ¿qué es lo que se recoge en el Atlas hispánico de la tradición clásica? ¿Cuál es el ámbito de estudio y de acción? Bueno, pues en un principio, solo en un principio, el AHTRC recoge la experiencia de más de 3 décadas dedicadas al estudio de lo que hemos denominado, desde finales del siglo XX, encuentros complejos entre autores antiguos y modernos, con una especial atención a lo que ocurre durante los siglos XIX a XXI, que es cuando justamente la tradición clásica dejó de ser la tradición literaria por excelencia. No es lo mismo el estudio de la tradición clásica en un poeta como Garcilaso de la Vega, donde se entiende que la tradición clásica o la tradición, en ese caso que no se conocía como clásica, es la tradición grecolatina, que por ejemplo el estudio de la poesía de Jorge Luis Borges, donde la tradición clásica ya supone una elección consciente de un tipo de obras y de literatura con respecto a otras cosas. Por otra parte, creo que es también pertinente que definamos qué son los encuentros complejos. Es una acuñación que yo mismo hice en 1999 en un pequeño libro publicado por la Asociación Española de Eslavistas y que se definiría como las relaciones multifacéticas e intertextuales que superan la mera influencia cronológica, donde los textos antiguos no son simplemente modelos pasivos, sino que dialogan, esta es la palabra clave, dialogan, se reinterpretan e incluso generan tensión con las estéticas y sensibilidades modernas. Aquí hay dos conceptos importantes que son, por una parte, las relaciones intertextuales, la multiplicidad de relaciones intertextuales que se pueden plantear en un encuentro complejo entre un texto antiguo y un texto moderno.
relaciones tanto de cita como de comentario, como de género. Y luego otra cuestión también fundamental va a ser la tensión. La tensión desde el punto de vista de los planteamientos que nos mueven a generar esas relaciones intertextuales, problemáticas, reivindicaciones, etcétera. Todo esto, tanto los aspectos intelectuales como las cuestiones que tienen que ver con la tensión, están claramente inspiradas en la obra de Claudio Guillén, Entre lo uno y lo diverso. De todas maneras, una vez que sabemos cuál es el contenido, claro, otra cuestión es cómo disponerlo en el atlas, cómo disponer además un contenido tan amplio y tan diverso. En este sentido, hemos articulado de una manera práctica el atlas en torno a seis grandes apartados que tienen que ver, uno primero con las cuestiones, vamos a decir, teóricas, y luego los siguientes apartados tienen que ver con los grandes géneros literarios de la antigüedad: la épica, la lírica, la poesía didáctica, el teatro y los géneros en prosa, lo cual nos permite de una manera muy práctica articular, sobre todo pensando en la enseñanza de la tradición clásica, las diferentes lecturas que los modernos hacen de los autores antiguos. Al mismo tiempo, disponemos estos datos de forma que sean susceptibles para poder construir a partir de ellos lo que también desde Claudio Guillén vamos a denominar conjuntos supranacionales en torno a las modernas lecturas de un autor clásico, o una obra concreta. Les pongo un ejemplo que también está recogido en el blog Reinventar la Antigüedad, si ustedes entran en el blog y ponen en el buscador geórgicas. Por ejemplo, las modernas lecturas de las geórgicas comenzarían básicamente a partir de una tensión que va a crear el autor francés decadente Yorical Huysmans en contra de Virgilio, frente a José María Esa de Quirós, a favor de Virgilio y del campo. Hay una tensión inicial que es naturaleza frente a artificio. Fíjense que es muy curioso porque si en el siglo XVI realmente la gran tensión venía en torno a si preferíamos la Eneida o las geórgicas. Montaigne, de hecho, es un gran lector de las geórgicas. El siglo XIX ya va a crear un bloque en sí mismo con Virgilio y se va a decantar a favor o en contra de lo que significa. Y de manera muy específica las geórgicas van a desempeñar como representantes de la naturaleza ese icono tanto favorable como contrario al mundo de lo natural. Entonces, si Huysmans ataca a Virgilio como el cantor de la naturaleza, de los pastores, José María Esa de Quirós lo va a reivindicar. Y esto va a crear una tensión a lo largo de todo el siglo XX, después interesantísima, que se va a poder encontrar en autores del alcance de Antonio Colinas o el argentino Héctor Chanover, que hace un elogio del librero, o Andrés Trapiello, en una preciosa semblanza titulada Todavía Virgilio. Todo esto lo he estudiado, ya les digo, con motivo de un congreso que se celebró hace unos meses en Bogotá en torno a las geórgicas y la realidad hispanoamericana, y allí me he permitido construir una de estos conjuntos supranacionales en torno a la lectura de las geórgicas. Es interesante también señalar que las modernas lecturas de un autor antiguo, de una obra antigua,
no están necesariamente conectadas entre sí. Es decir, puede haber una convergencia de lecturas, pero imaginemos que cuando un autor como Héctor Janover se refiere a las geórgicas en Argentina y otro autor como Andrés Trapiello se refiere también a las geórgicas en España, no tienen por qué saber ninguno necesariamente del otro autor moderno. Son fenómenos independientes. Y luego, por otra parte, en estos conjuntos supranacionales también entra otro elemento que cada vez es más importante, que es, por ejemplo, el de la lectura por parte de mujeres. Hay una lectura interesantísima de las geórgicas que ha desarrollado la poeta argentina Carmen Iriondo en su libro Egle y Suertes Virgilianas, que supone un paso más allá de lo que sería esperable en nuestra recepción de la obra de Virgilio. Eso se trata básicamente de los trabajos que una mujer desarrolla a lo largo de su vida. Bien, también sería muy interesante que nos refiriésemos a la doble misión que tiene el Atlas hispánico de la tradición y recepción clásica. Me refiero a por una parte, una función didáctica como una función investigadora. Esto puede parecer un contrasentido, pero en la práctica, y llevamos ya al menos un par de años trabajando en este sentido, son aspectos que se complementan perfectamente, porque cada uno de ellos aporta al Atlas una dimensión distinta. Si la investigación, sobre todo, nos lleva a trabajos muy particulares, a investigaciones muy concretas, muy remitidas a lecturas específicas, la didáctica, digamos que corrige esa especificidad para darnos una visión global del fenómeno. Y de esta forma, nosotros conseguimos, mediante la investigación, nutrir básicamente el Atlas y mediante la didáctica completar y redondear, vamos a decir, aspectos que la investigación muchas veces, pues por su especificidad, deja sin contemplar. De hecho, llevamos utilizando el Atlas tanto para dar cuenta de lo que es nuestra investigación como para ayudarnos en la docencia, de manera particular de dos asignaturas que son tradición clásica en la literatura occidental para el grado de filología clásica y pervivencia de la literatura grecolatina dentro del máster de formación del profesorado. Estas asignaturas las impartimos, la primera en particular la imparto también junto con Caiz Ruiz de Vergara y las impartimos en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues la verdad es que es muy fructífero, la herramienta del Atlas nos está resultando muy útil en estos dos ámbitos. Claro está que no es posible enseñarlo todo. Evidentemente, del Atlas o de los contenidos que hay en el Atlas, normalmente lo que podemos enseñar pues es algo así como un 10%, y nos vamos muy arriba, ¿no? Nos vamos muy arriba. Bueno, ¿dónde se puede consultar el Atlas en su versión inicial? Ya lo he dicho antes, ustedes pueden entrar en el repositorio Zenodo, que es un repositorio de la Unión Europea, Open Research Repository, y tiene unas características muy interesantes este repositorio porque permite que llevemos materiales de investigación de una manera inmediata y que además va recogiendo las diferentes versiones que vamos haciendo del material. Entonces esto es muy interesante, pero también tenemos que decir que este Atlas ahora vamos a intentar que se establezca en una página web oficial de la Universidad Complutense, al igual que ha ocurrido con los trabajos relativos al diccionario hispánico.
Y bueno, esta página web intentará recoger lo que ahora es el documento inicial de Zenodo, pero dotada de enlaces, diferentes enlaces, tanto a fuentes primarias, cuando sea posible. Otro de los problemas de la didáctica de la tradición clásica es que tenemos que utilizar muchos textos y leer mucho, entonces cuanto más fácil sea de recuperar esos textos, pues mucho más tiempo ahorramos. Asimismo, como enlaces a fuentes secundarias, tanto de estudios académicos como divulgativos, en torno a los encuentros complejos. Normalmente los enlaces se van a hacer a nuestro blog, Reinventar la Antigüedad, básicamente porque es la forma más cercana de poder presentar las problemáticas de una manera sencilla, y ya si se requiere se puede acceder a la investigación de manera más específica. Y bueno, en cuanto a las cuestiones teóricas del Atlas, los enlaces también se van a hacer preferentemente a las entradas online ya disponibles del diccionario hispánico de la tradición y recepción clásica, que se pueden consultar en la correspondiente página. ¿Qué buscamos o cuál es el objetivo académico del Atlas hispánico de la tradición y recepción clásica? Bien, nuestro objetivo académico es básicamente documentar los diferentes encuentros complejos entre textos antiguos y modernos y crear un espacio de orientación y donde no nos perdamos, digamos, en un inmenso océano de documentación. Pongamos un ejemplo que nos ha ocurrido hace poco. Hay un poemario titulado Homenaje a Dioscórides, del poeta malagueño Rafael León. Este homenaje a Dioscórides supone un interesantísimo encuentro complejo, ya no con Dioscórides como tal, con su materia medicinal, sino con una obra en particular, un libro, que es la traducción que el médico segoviano Andrés Laguna publica en Amberes en 1555 de esa materia medicinal. Bien, de hecho, los grabados que aparecen en el libro de poemas del homenaje a Dioscórides de Rafael León se refieren de una manera directa a los grabados que aparecen en esta edición de Amberes de 1555. Bien, que yo sepa, no existe un estudio específico ahora mismo sobre este asunto, con lo cual se requiere que se escriba un blog donde queden aclaradas estas cuestiones, quede documentado el encuentro complejo. Asimismo, hay otra cuestión también interesantísima, y es que no solamente ha sido Rafael León quien se ha remitido a la edición de Dioscórides de Andrés Laguna, sino que también, años más tarde, el poeta astur-leonés Antonio Gamoneda compone su libro de los venenos, donde aparecen igualmente estas referencias al libro de Laguna, mucho más explícitas todavía. Bien, habría que estudiar entonces cómo es, al margen de esta relación común entre Rafael León y Antonio Gamoneda con respecto a Dioscórides, cuál ha podido ser la posible relación entre Rafael León y Antonio Gamoneda, es decir, la relación entre los dos autores modernos, que no tiene por qué ser necesariamente de contacto, de conocimiento mutuo, pero que tampoco se puede descartar. Bueno, pues estas cuestiones son las que nos van a servir tanto para la investigación como para la propia enseñanza de la recepción de Dioscórides en la literatura moderna. Y ya entrando en los aspectos finales de esta ponencia, ¿qué otros recursos se quieren desarrollar en el Atlas hispánico de la tradición y recepción clásica? Pues bien, entre otros tenemos la geolocalización de las lecturas y la propia base de datos, que también es otro de los desideratums que queremos, desiderata que queremos desarrollar aquí. La geolocalización
ya ha estado estas Navidades ensayando algo sobre, al menos las lecturas de Ovidio, la doctora Mónica de Almeida, nuestra discípula, que ha ensayado una interesante geolocalización de lecturas que van desde Petersburgo, pasando por Crimea, Italia, Rumanía, Reino Unido, España, llegan hasta Argentina, Chile, Perú, en fin, creo que esto, como dije en un principio, es lo que va a definir básicamente la naturaleza de nuestro atlas y es fundamental para que entendamos cómo la recepción clásica adquiere unas características globales en términos de lo que es hoy día el conocimiento de las cosas. Asimismo, queremos desarrollar una base de datos específica que cumpla ya con los requisitos que hoy día se nos exigen desde los órganos competentes de investigación. De manera muy particular, hoy día se nos está exigiendo que todo proyecto de investigación contemple un plan de gestión de datos que tienen que ser encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Este es el propósito también del Atlas de la tradición y recepción clásica, que podría dar lugar a nuevas facetas de investigación más allá de nuestro propio grupo de investigación. Entonces, en conclusión, el AHTRC es a día de hoy un recurso singular cargado de futuro que contempla también como aspecto novedoso una doble dimensión didáctica e investigadora. Aprovecha la experiencia de 30 años de investigación en el ámbito de la tradición y recepción clásica y, como vemos, pues se abre directamente a un futuro que esperemos esté pues cargado de cosas buenas y de conocimientos. Hoy no sabemos, yo llevo muchos años trabajando en este ámbito. Cuando comencé a investigar en tradición clásica, las cosas eran de una forma, luego llegó toda la teoría intertextual, luego llegó la estética de la recepción, luego fueron llegando ya nuevos ámbitos temáticos a la tradición y recepción clásica y pues es una disciplina en constante cambio, en constante cambio. Yo la miro con confianza y sobre todo pensando ya en los que nos sucedan en estos menesteres. Pues muchas gracias, ha sido un placer poderme dirigir a ustedes, aunque no sé quiénes serán todavía, quiénes van a ser o quiénes dejarán de ser quienes me escuchen. Y espero sobre todo que les haya interesado el contenido de esta ponencia. Muchas gracias y hasta siempre.